Sí, en realidad se fue gestando a partir de la conmemoración de los 50 años del Cordobazo y también los 50 años de la firma de las coincidencias básicas de los sacerdotes del Tercer Mundo en Colonia Carolla, acá en Córdoba. Estas dos hechos, digamos así, fueron los que motivaron la presencia del padre Bresci, que ha publicado hace poquito tiempo un nuevo libro que hace un poco recopila un poco esa experiencia y lo contextualiza en los hechos que se fueron sucediendo los 50 años a esta parte. Ese es el contenido del libro que el padre va a presentar hoy. Mientras tanto, lo hemos unido con el tema del Cordobazo porque queremos destacar allí la presencia y participación de los cristianos que habían despertado, digamos así, a las realidades sociales después del Concilio Vaticano II, de Medellín y del proceso de renovación que hay en la iglesia en esa época, y la participación de los cristianos en todos los procesos, las luchas que se van dando en América Latina y en Argentina, y en Córdoba específicamente tienen una expresión con fuerza en el Cordobazo que no ha sido generalmente destacada en lo que hace a la participación de los cristianos en el hecho en sí del Cordobazo y en las jornadas previas al Cordobazo, donde hubo algunos hechos importantes que se generaron en la parroquia del Pilar, marchas encabezadas por algunos de los curas de esa época, hechos, digamos así, en los cuales participamos también en alguna medida en nuestra juventud, y bueno, eso es lo que vamos a aportar hoy con el padre Bresci, que va a hacer un poco un panorama mucho más generación de los sacerdotes del Tercer Mundo y todas las expresiones que la iglesia o desde los cristianos, no necesariamente desde la institución solamente, se expresaron en esos conflictos de los años 60 y 70. Bueno, la realidad es siempre la que nos interpela, ¿no es cierto? Angelelli decía, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Y poner el oído en el pueblo es poner el oído en los pobres y en la necesidad de los pobres, que hoy está quizás todavía más grave que hace 50 años atrás, o más agudizada por la violencia que se ejerce con los planes económicos vigentes. Y desde ese punto de vista diría yo que hay una responsabilidad de los cristianos que en alguna medida se viene haciendo, tanto sea por parte de laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, en distintos lugares del país, de acompañamiento a los procesos de organización de los pobres, digamos, de los movimientos populares que van surgiendo atrás de necesidades concretas y con acciones concretas. Todo este desarrollo, por ejemplo, de los microemprendimientos, de las economías populares, todo eso acompañado muchas veces desde las parroquias o desde los centros vecinales o desde los colegios, son las nuevas expresiones a las que hay que dar respuesta. Siempre mirando que no se agote en el comedor, que no se agote en el microemprendimiento, sino que hay que seguir mirando aquella utopía que nos animó en aquellos años de que el capitalismo es intrínsecamente perverso y que por lo tanto hay que apuntar, aunque cueste, hay que pensar en estos nuevos modos de organizar la sociedad. Que no sé cómo se va a llamar, pero que de hecho no tiene que ser el modelo que rige hoy, que es el capitalismo. Ver esa nueva manera, y eso va a surgir de esa práctica, de
pensar que no solamente hay que hacer la olla popular, el microemprendimiento, sino que eso es un proceso de organización que consolida la conciencia colectiva y que nos hace ver la necesidad de transformar las realidades para conseguir trabajo digno, salud digna, escuela digna, los derechos de fondo, digamos así, ¿no? Claro, exacto. Sí, bueno, yo he visto y lo relaciono, ¿no? También le mandó un saludo, una carta la vez pasada a Milagro Sala. Esta solidaridad con los que están presos por cuestiones políticas, me parece que, bueno, son gestos humanitarios que de algún modo fortalecen el estado de ánimo a quienes les toca padecer. Yo te digo que para un preso recibir una palabra de acompañamiento y de aliento es muy importante. Por eso nosotros lo padecimos y padecimos la ausencia de las palabras del episcopado de solidaridad con nosotros cuando estuvimos presos. O sea, que el Papa le haya mandado una carta a Lula me parece muy importante, porque yo creo que cumple con ese rol de acompañar, alentar, empujar, porque hay que ver que el proceso es, todos los procesos de los pobres siempre son costosos, son difíciles. Quizás hoy se lo puede ver mejor con las dificultades que hay por delante, y entonces nos hace ver la magnitud de lo que hay que enfrentar, y eso nos obliga a asumir una responsabilidad que es la de mirar los procesos a largo plazo. Como dice el Papa, que hay que conciliar entre la memoria y la utopía, y en el medio la memoria es el pasado y la utopía es el futuro, y en el medio está el presente. El Papa dice hay que discernir entre la memoria y la utopía, pero no olvidar ninguna de las dos cosas, ni la memoria ni la utopía. Discernir en el presente las responsabilidades de hoy, pensando que los procesos son más largos de los que nosotros quisiéramos. En la vieja época nosotros pensamos que era más fácil, que era más corto, pero la realidad nos indicó que era más difícil. Lo que ahora nos exige la realidad es que miremos con tiempo, y yo creo que este gesto del Papa apunta a decirle a Lula, a Milagro Sala, al que sea, que está en condiciones de persecución, hay una perspectiva, hay una esperanza, hay que seguir adelante, no hay que venirse abajo, y porque nadie está solo, hay otros que están presentes en esta lucha también.